Imaginen un mundo donde los imperios poderosos se derrumban y nuevos poderes surgen de las cenizas. Esta es la historia de los primeros años de la Edad Media en la península ibérica. Una época de grandes cambios y agitación. El otrora poderoso Imperio Romano, que había gobernado Iberia durante siglos, se estaba debilitando. En el siglo V después de Cristo, oleadas de tribus bárbaras barrieron Europa, y el Imperio Romano ya no pudo contenerlas. El Imperio Romano, una vez símbolo de fuerza y orden, se desmoronaba desde adentro, debilitado por la corrupción, la inestabilidad económica y las constantes luchas internas. Las legiones, antes el terror de sus enemigos, eran una sombra de su antigua gloria, dispersas por un vasto imperio. Los bárbaros, sintiendo la debilidad, aprovecharon su ventaja, cruzando el congelado río Rin y abrumando las defensas romanas. El año 409 después de Cristo marcó un punto de inflexión para la península ibérica. Vándalos, alanos y suevos, tribus germánicas que buscaban nuevas tierras y oportunidades, cruzaron los Pirineos, rompiendo las defensas romanas y entrando en la península ibérica. La provincia romana, una vez pacífica y próspera, cayó en el caos cuando estas tribus bárbaras crearon sus propios reinos, dejando un rastro de destrucción a su paso. La caída del Imperio Romano en Iberia no fue un evento repentino, sino un declive gradual, un lento desmoronamiento de un poder que alguna vez fue grande. A medida que la autoridad romana disminuía, también lo hacía su control sobre la península, dejando un vacío de poder que pronto sería llenado por nuevos llegados. A medida que el Imperio Romano se derrumbaba, un nuevo poder emergió del caos: los visigodos. Este pueblo germánico, originario de Europa del Este, había sido tanto aliado como enemigo de Roma, sirviendo en los ejércitos romanos e incluso saqueando la propia Roma en el año 410 después de Cristo. Sin embargo, también eran cristianos, aunque de una rama diferente a la de la población romana. Los visigodos, inicialmente aliados de Roma, tenían la tarea de restaurar el orden en la caótica península ibérica y expulsar a las otras tribus bárbaras. Liderados por su rey, Walia, demostraron ser guerreros feroces y políticos astutos, estableciendo rápidamente su dominio sobre otros grupos germánicos y consolidando su poder en la región. A mediados del siglo V, los visigodos habían establecido su propio reino en el suroeste de la Galia, la Francia actual, y estaban expandiendo su influencia en Iberia. A diferencia de los vándalos, alanos y suevos, que buscaban principalmente tierras y saqueo, los visigodos pretendían establecer un reino duradero. Negociaron con las autoridades romanas restantes y finalmente obtuvieron el reconocimiento oficial de su gobierno en Iberia. Con el colapso de la autoridad romana, los visigodos llenaron el vacío, convirtiéndose en la fuerza dominante en la península ibérica. Establecieron su capital en Toledo, una ciudad estratégicamente ubicada en el centro de Iberia, y desde allí gobernaron sobre una gran franja de la península durante los siguientes 2 siglos. La llegada de los visigodos marcó el comienzo de una nueva era para la península ibérica. Los visigodos, a diferencia de los invasores bárbaros anteriores, no se contentaban con simplemente asaltar y saquear. Buscaban establecer una presencia duradera en Iberia, creando una nueva sociedad que combinaba las tradiciones romanas y germánicas. Este período fue testigo de cambios significativos en el panorama político, social y religioso de la península. Uno de los cambios más significativos fue el cambio del derecho romano al derecho visigodo. Los visigodos trajeron consigo sus propias tradiciones legales, que codificaron en una serie de códigos legales. Estos códigos, conocidos como el Forum Iudicum o Lex Visigotorum, regían todos los aspectos de la vida, desde el matrimonio y la herencia hasta la justicia penal. Curiosamente, estas leyes se aplicaban tanto a los visigodos como a los hispanos romanos, los descendientes de los habitantes romanizados originales de Iberia. La religión también jugó un papel crucial en el reino visigodo. Mientras que los visigodos inicialmente siguieron el arrianismo, una rama del cristianismo considerada herética por la Iglesia Católica Romana, finalmente se convirtieron al catolicismo a finales del siglo VI. Esta conversión tuvo un profundo impacto en el panorama religioso de Iberia, ya que el catolicismo se convirtió en la fe dominante y los reyes visigodos se convirtieron en patrocinadores de la Iglesia. A pesar de sus esfuerzos por crear un reino unificado,
los visigodos enfrentaron numerosos desafíos. Los conflictos internos y las luchas de poder entre nobles visigodos rivales plagaron el reino, debilitando su estabilidad. Estas divisiones internas eventualmente contribuirían a la caída del reino. Sección 4. Semillas de descontento. Grietas en el reino visigodo. El reino visigodo, a pesar de su fuerza y estabilidad inicial, no estuvo exento de problemas internos. Los visigodos, aunque habían adoptado muchas costumbres y prácticas romanas, seguían siendo una minoría distinta que gobernaba sobre una población hispano-romana más grande. Esta disparidad en número y cultura creó una corriente subterránea persistente de tensión dentro del reino. Una de las fuentes más significativas de tensión fue el tema de la propiedad de la tierra. Los visigodos, a su llegada, habían confiscado una parte significativa de la tierra a los terratenientes hispano-romanos existentes, creando resentimiento entre las élites desplazadas. Aunque los detalles exactos de esta división de tierras se debaten entre los historiadores, está claro que causó una agitación significativa y contribuyó a una sensación de agravio entre algunos segmentos de la población hispano-romana. Además, los reyes visigodos, a pesar de su conversión al catolicismo, a menudo enfrentaron la oposición de elementos dentro de la Iglesia. La Iglesia, con sus profundas raíces en la sociedad romana y sus vastas propiedades de tierra, ejercía un poder e influencia considerables en el reino visigodo. Los enfrentamientos entre la monarquía y la Iglesia por cuestiones como los impuestos, los nombramientos de obispos y el papel de la Iglesia en los asuntos seculares no eran infrecuentes. Estas divisiones internas, a fuego lento bajo la superficie, debilitaron el reino visigodo desde adentro, haciéndolo vulnerable a las amenazas externas. El escenario estaba listo para que emergiera un nuevo poder en la península ibérica, uno que explotaría estas debilidades internas y alteraría para siempre el curso de la historia ibérica a los árabes. Sección 5. La llegada de los árabes.